y vamos a estar hablando del tema de Pentecostés, dado que es un tema muy pertinente para este tiempo. Sábado a las 6 de la tarde comenzó el día de Pentecostés. Pentecostés es una palabra que encontramos en nuestras Biblias, la encontramos en Hechos. Muchos la asociamos con el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 personajes, incluyendo los apóstoles, que estaban orando en un aposento alto, y de repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Esa palabra Pentecostés significa 50, significa el número 50. ¿Por qué? Porque son los días que se contaban después de el día de primeros frutos, de la fiesta de primeros frutos que se celebró en la Pascua, hasta el día de Pentecostés. Entonces con el tiempo se le empezó a conocer como 50. Esa celebración también se llama la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque en Levítico dice que tenían que contar 7 semanas y al día siguiente después de las 7 semanas, 7 por 7, 49, y un día más, el día siguiente, 50, debían celebrar Pentecostés. Entonces se le empezó a llamar también la fiesta de las semanas, otra que es la fiesta del conteo, porque se hace un conteo, ¿sí? A partir de cierta época. Se le llama también la fiesta de la siega, porque a partir de la Pascua marca el momento de la cosecha, marca el momento en que sale esa primera espiguita, que es la que se presenta, ¿recuerdan? En el templo delante de la presencia del Señor. Y ahí se empiezan a contar esos 50 días y son esas 7 semanas donde se empieza a cosechar. Lo primero que se cosecha es la cebada, porque es la que madura más pronto, y el trigo es el último en madurar. Y es muy interesante porque el Señor, cuando habla de estar atentos a los tiempos, menciona mucho es el trigo. ¿Por qué? Porque es el último en madurar. Y es también el que se necesitaba para poder presentar la ofrenda en Pentecostés. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura acerca de Pentecostés. Vamos primero que todo a donde se menciona por primera vez en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir a Levítico 23 en nuestras Biblias. Levítico 23, versículo 15, dice: contarán desde el día siguiente al sábado, desde el día en que hayan hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida. Desde el día de primeros frutos, cuando se llevó la gavilla y se mece delante de la presencia del Señor. Que sabemos que todo esto es un acto profético, ¿no? Sabemos que todo esto es representación, es sombra de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesucristo el día de resurrección. Cuando María lo va a abrazar y él le dice: no. Todavía no me abraces porque no me he presentado delante de mi Padre. Tengo que subir a mi Padre y regreso con mis discípulos. ¿Por qué? Porque iba a entrar Jesús en el templo celestial, el verdadero, la sombra de lo que había de venir, y se iba a presentar como esa primera gavilla mecida, la primera gavilla de la resurrección, la primera gavilla de esta nueva humanidad, ¿sí? Del hombre espiritual, y se iba a presentar él como esa primicia delante del Señor. Y dice: desde el día en que pasó eso, que en el templo lo que pasaba era que mecían esas primeras gavillas, contarán 7 semanas completas. 7 por 7, una semana son 7 días. Entonces ya lo dijimos, 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente, al séptimo día de reposo, contarán 50 días. Y harán acercar el nuevo grano al Señor. Desde sus asentamientos llevarán 2 panes de 2 décimas de flor de harina. ¿Flor de qué? De harina. Horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias al Señor. Y esto es lo que se celebra en esta fiesta de la cosecha. Esto es lo que se hacía. Las personas llevaban esos 2 panes, ¿sí? Hechos con flor de harina. Es muy bonito y dice: con levadura. A mí me parece tan espectacular como es el Señor, porque nosotros a veces somos tan radicales y como tan de 1 y 0, como de blanco y negro, como que esto es así, no puede ser de otra manera. Somos a veces tan cerrados, por decirlo de alguna manera, en nuestras apreciaciones bíblicas, en cómo apreciamos la palabra. Y el Señor es mucho de tiempos, o sea, todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para comer pan sin levadura, que fue la semana de panes sin levadura. Pero aquí Él pide una ofrenda y especifica que sean 2 panes y que tengan levadura. Entonces es muy bonito, es muy interesante. Me parece que es eso, porque hay cosas que en sí mismas no son malas.
lo que se vuelven en algo malo o pecaminoso cuando se hacen fuera del tiempo de Dios. Por ejemplo, la relación sexual es totalmente válida, diseñada por Dios para disfrutar en el contexto del matrimonio, para que hombre y mujer puedan disfrutar el uno al otro, puedan procrear, ¿sí? Puedan unirse a ese proceso creativo, ese proceso de amor, ese proceso de ser uno, el uno con el otro, así como somos uno espiritualmente con Dios. Es algo hermoso, es un acto profético precioso para el tiempo del matrimonio. Cuando se hace fuera de ese tiempo, se vuelve en fornicación, se vuelve en algo pecaminoso, ¿sí? Entonces es muy interesante estar siempre apercibidos de los tiempos. Hay un tiempo para comer pan sin levadura, hay un tiempo donde el pan con levadura se llevaba al templo. Interesante. Como ofrenda mecida, o sea que la llevaban y mecían esos dos panes, como primicias al Señor. O sea, era el primer pan, se hacía con la primera, sí, cosecha del trigo y demás, y de la cebada. Y con el pan harán acercar 7 corderos sin defecto de un año, un becerro de la vacada y 2 carneros. Será holocausto al Señor. ¿Qué es holocausto? Sacrificio. ¿El holocausto qué es? El holocausto es cuando se sacrificaba en el templo un animal y se dejaba consumir en el fuego hasta que no quedaran sino las cenizas. Entonces, cuando ustedes vean a la palabra holocausto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, piensen en ese sacrificio que el fuego consume hasta el final. Entonces, cuando la Escritura nos manda a nosotros a hacer un sacrificio vivo, ¿sí? Que nos presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que seamos ese holocausto, ese olor grato delante del Señor. Muchas personas a veces se imaginan, oh sí, Señor, como algo tan romántico, yo quiero ser ese olor grato delante de ti. Y sí, ese olor grato viene después de que viene el fuego. Después de que el animal es pasado por el fuego y empieza a quemarse. El olor a carne asada es muy rico para aquellos que nos gusta la carne. Perdonen a aquellos de ustedes 2 o 3 que no les gustan antes. Es broma, yo. Los amamos. Es un olor grato, pero es un holocausto, es un sacrificio que es consumido por completo, que es pasado por el fuego hasta que todo sea consumido. En nuestro caso, somos pasados por el fuego hasta que las impurezas que hay en nosotros sean consumidas. Entonces, cuando estés pasando por el fuego, pregúntate, Señor, ¿qué es lo que quieres purificar de mí? ¿Qué es lo que quieres sacar de mí? ¿Qué es la impureza que debe salir? Esa es una muy buena pregunta para todos nosotros que estamos pasando en diferentes situaciones de nuestra vida por el fuego. Acercarán 7 corderos, un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocausto al Señor, a Yahweh, dice la Biblia textual, con su ofrenda vegetal y sus libaciones, ofrenda de olor que apacigua a Yahweh, de olor grato al Señor. También prepararán un macho cabrío como ofrenda por el pecado, 2 corderos de un año, sacrificio de ofrendas de paz, y el sacerdote los balanceará como ofrenda vencida delante del Yahweh, juntamente con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán una cosa consagrada a Yahweh para el sacerdote. Ese mismo día convocarán una santa convocación, no harán ningún trabajo de servidumbre, estatuto perpetuo en todos sus asentamientos por vuestras generaciones. Entonces, cuando dice una santa convocación, no harán trabajo de servidumbre, quiere decir que ese día, aunque no es un día sábado, se trataba como si fuera un día sábado. Y así sucede con muchas de las fiestas del Señor. Ustedes van a ver que dice que a determinado día del mes se celebrará y la tendrás como santa convocación. No harás ningún trabajo de siervos. Es una manera de decir, es un sábado especial. ¿Por qué? Porque no cae en sábado. Sí, este caía en domingo, pero se trataba con todos los mismos lineamientos del sábado, de no trabajar, de no hacer que tus siervos o empleados trabajen, de descansar tú, descansar tu familia y que descansen tus empleados. Entonces es muy interesante los lineamientos que aquí se dan, porque hay personas que de pronto se están preguntando, wow, estamos en Pentecostés, ¿cómo puedo celebrar esto hoy en día? Y obviamente pues no vamos a sacrificar 7, ¿cierto? 7 corderos, no vamos a conseguir un becerro. Yo le decía jocosamente a alguien que me preguntó esta semana que cómo lo celebramos y le dije, pues toca empezar a conseguir ganado. Toca empezar a conseguir el ganado para celebrar Pentecostés como se debe. Pero realmente esto era sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Pero el caso es que es una convocatoria tan sencilla que se debía hacer. Tomar 2 panes y llevarlos al templo y mecerlos, junto con una serie de becerros, ¿sí? De corderos y demás. Y todo esto debía llevarse al templo y lo debían llevar por parte de todo el pueblo.
lo que cada persona llevaba, eh, lo que cada persona debía hacer, perdón, sí, era presentarse en Jerusalén para esta fiesta. Y es muy bonito porque el versículo 22 termina diciendo: cuando cieguen la mies de su tierra, no acabarán de cegar el rincón de su campo, ni espigarás tu tierra ya cegada, la dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Yahweh, su Dios. Es tan bonito porque dicen, ustedes están celebrando la cosecha, ¿sí? Y están celebrando la cosecha y están cosechando y tienen muchos frutos y demás, tienen la cebada, el trigo y todo lo que se daba en esta época del año, ¿sí? Y están haciéndolo con mucha emoción y todo. Pero en medio de eso, hay personas que no la pueden celebrar como ustedes. Hay personas que son inmigrantes, que son los extranjeros. Hay personas que son pobres y que no tienen un terreno donde sembrar, que no tienen, ¿sí?, cómo sembrar y cómo cosechar. Y dice el Señor, en medio de la fiesta y en medio de la celebración, no se olviden de los necesitados. O sea, no cieguen su campo hasta el último rincón, hasta la última espiguita. Dice, no, o sea, ese no es el corazón de mi pueblo. Ustedes deben, sí, regocijarse y alegrarse por las bendiciones que el Señor les ha permitido tener, pero recordar también que esas bendiciones son para compartir con otros. Entonces no acabes toda tu cosecha, sino siempre aparta, guarda para quién, para el pobre y para el necesitado. ¿Cómo lo hacemos nosotros eso hoy en día? Cuando llega el día de mercado, que vamos al supermercado, podemos pedir el domicilio, aquellos que están haciendo domicilios, ¿sí? Cuando por fin podemos mercar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Sí? No, todo lo que gastamos en mercado, no acapararlo, sino apartar, ¿sí?, una porción para el pobre, para el extranjero, para el necesitado. Es lo que llamamos en nuestra congregación el mercado de amor, que lo pueden seguir llevando. Aquellos de ustedes que no saben pueden también consignar el dinero y nosotros nos encargamos de comprarlo. Pero no perdamos esa buena costumbre, y es tan hermoso porque en medio de esta fiesta, que es una celebración, los cristianos tendemos a convertir las fiestas del Señor en momentos lúgubres, como que todo lo giramos en torno al pecado, y a veces se vuelven momentos como tan lúgubres y pesados, y como que creemos que entre más lúgubre sea la celebración y el rito, más espiritual es. Eso es herencia católica, ¿sí? Por causa del sacerdocio, que cada vez sacrifican a Cristo de nuevo. Entonces esa herencia permeó las mentes de muchos de nuestros padres en la fe hacia atrás generacionalmente. Y a veces han vuelto temas como la cena del Señor, como el culto, como a veces como que entre más lúgubre sea, como que es más espiritual, entre más calmado, entre más... Y esto era una celebración, o sea, esto era celebrando la cosecha, ¿sí? Y todos podían celebrar. ¿Por qué? Porque se pensaba también en el pobre y el necesitado. Se decía que nadie podía quedarse sin celebrar, por eso se dejaba parte de los sembrados para que aún las personas más pobres pudieran ir a esos grandes campos y cosechar para poder hacer sus panes, para poder tener, para celebrar. Por eso también él les decía, de la vid no saquen todas las uvas. ¿Para qué? Para que los pobres, los extranjeros, los necesitados también puedan ir, tomar uvas y puedan tener vino. Porque se decía que dentro del pueblo de Dios no podía faltar, no podía haber una sola persona que no tuviera por lo menos pan y vino en su mesa. Podía faltar todo lo demás que eran lujos, pero todos debían tener por lo menos pan y vino para celebrar. Y no el gran vino así de no sé cuántas décadas y que los expertos son los que saben, sino sencillito, el fruto de la vid. Y el pan, no el pan más costoso, este y lo otro, no. Harina con levadura o dejarla fermentar y agüita y al horno y ya. Y es algo tan hermoso porque estamos en esta fiesta que es un tiempo de celebración, es un tiempo que algunos llaman de banquetes, ¿sí?, delante de la presencia del Señor. Pero el Señor nunca se olvida de los necesitados. Y siempre nos insta a nosotros a no olvidarnos de los necesitados, que en medio de lo que tenemos para celebrar nosotros, en medio de las bendiciones que Dios nos da, que pensemos que de eso podemos apartar y podemos ayudar a otros, que no nos olvidemos de nuestros diezmos, ofrendas, primicias, ¿sí?, como lo queramos llamar, todos estos actos de dar, como Dios nos ha dado, de dar a otros, de reconocer la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y es tan hermoso porque dice, lleven 2 panes, ¿sí?
¿Y qué van a hacer con esos 2 panes? Son las primicias para el Señor. Dice que es la primicia para Él. Y van a mecerlos, ¿cierto? Van a mecerlos delante de Él. Y es tan hermoso. Me gusta porque es que lo dice de esa manera, como ofrenda mecida, versículo 17, como primicias a Yahweh. Y es muy bonito porque el Señor es muy sencillo. O sea, nosotros a veces queremos complicar las cosas que el Señor ha hecho sencillas. Los hebreos, por ejemplo, ustedes saben que ellos tienen el Antiguo Testamento, pero lo que son los judíos ortodoxos, que son los descendientes de los fariseos, y los otros que son los descendientes de los saduceos, que son los ¿cómo se llaman? Karatecas no es. Los otros judíos que comienzan con K. Es que no me sé el nombre en español. Ese grupo de judíos son descendientes de los saduceos, los karatecas. Estos grupos, en especial los judíos ortodoxos, descendientes de los fariseos, agregaron muchas cosas a la ley, que es lo que Jesús se levanta y les dice: ustedes han convertido como si fuera ley de Dios los mandamientos de los hombres, y los mandamientos de los hombres, de los rabinos, de los grandes rabinos, los hicieron leyes que empezaban a estar por encima de la ley de Dios. Entonces empezaron a agregar tantas cosas. Entonces, si tú buscas cómo celebrar Pentecostés, vas a ver que hablan de hacer una gran comida. Hablan de que usualmente ellos utilizan productos como leche, quesos, ¿sí? O sea, productos así lácteos. O sea, también tienen la tradición de leer la Torah en la noche de Pentecostés. O sea, en esta noche, si tú estás viendo el servicio el sábado, en esta noche se va a leer parte de la Torah, se van a leer salmos y se va a leer el libro de Ruth, por lo que el libro de Ruth habla de esta hermosa mujer que se convierte y se hace parte del pueblo. Entonces tienen ciertas tradiciones acerca de cómo hacer estas cosas. Pero nosotros no debemos dejarnos arrastrar por estas cosas, porque aunque tienen su significado y son bonitas y hermosas, o sea, cualquier noche que tú quieras pasar leyendo la Biblia, nadie te va a decir pecador. O sea, qué hermoso. O sea, toda noche es una buena noche para leer la palabra, para leer la escritura. Pero me refiero que a veces nos concentramos tanto en la forma y en lo externo que perdemos de vista la realidad interna de la que está hablando esto. A veces queremos saber si tengo el vino adecuado, si tengo el pan adecuado, si lo hice de la manera adecuada. Y es como una intención hermosa. O sea, nuestro corazón es hermoso. Yo sé que hay un corazón sincero delante de Dios. Pero al mismo tiempo, a veces le damos tanta a lo de afuera y nos perdemos de vista la realidad interna. Lo que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes, wow, ustedes son asombrosos. No dijo esas palabras, versión Jorge. Ustedes son asombrosos. Ustedes cuelan el mosquito. ¿Sí? O sea, que todo sea perfecto, pero dejan pasar el camello. O sea, cuelan cada detalle pequeñito y esto, y que si el sol que si la luna, salió en este día, y entonces que estos judíos que se hacen llamar descendientes de los saduceos vieron la luna, entonces lo postean en internet, entonces este sí es el verdadero día cuando comienza la fiesta, y entonces Pentecostés cae en este día y no cae en este. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu relación con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tu cónyuge? ¿Cómo están tus relaciones laborales? ¿Cómo están tus relaciones con tus clientes? ¿Cómo está tu corazón para con Dios y para con los hombres? ¿Cómo están tus tiempos devocionales? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo están practicando el amor, la justicia, la misericordia con tu familia? ¿Cómo estás practicando la misericordia con las personas necesitadas de la congregación? ¿Cómo estás practicando la misericordia con aquellas personas, familiares tuyos que están mal y que tú los podrías de pronto ayudar económicamente, pero no lo haces porque tuvieron un incidente, un problema? Todavía hay personas que las ves en Facebook o las ves por ahí en las redes sociales y te irritan, sí, que no has perdonado. O sea, ese es el tema. Y como dijo Jesús, bueno, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, pero a veces yo digo, si nosotros como iglesia, si la mitad de la energía que le metemos a veces a esos detalles tan superficiales se la metiéramos a nuestra vida interior, la iglesia sería otra y el mundo sería otra vez transformado como lo fue hace 2000 años con la iglesia de los primeros siglos. Entonces, esto es hermoso y precioso. Y sí, es un momento de celebración y de banquete, pero también debemos ver la sencillez de Dios en todo esto. Miren lo sencillo que es nuestro Dios. Yo sé que en esta noche, por causa de
eventos que han sucedido últimamente y de recomendaciones que se han dado. Sí, muchos de ustedes seguramente prepararon una bonita cena para Pentecostés y demás, pero también hay personas que de pronto no tienen la oportunidad de preparar esa cena. Estoy hablando de que esta semana se dieron unos lineamientos de que sería bonito hacer un acto de tener un banquete en esta noche de Pentecostés, de sí, preparar una comida bonita y demás. Y así como hay muchos que tienen la oportunidad de hacerlo, ¿sí? No todos de pronto tenemos la oportunidad de hacerlo. De pronto miramos la nevera y está para vender, como dicen los abuelos, está casi que vacía y decimos, ¿qué voy a preparar? ¿Qué voy a hacer? Y de pronto pueden sentirse como que dejados a un lado de esto, pero el Señor es el Señor más sencillo y más hermoso y más precioso, y Él no es excluyente. Él nos ha incluido a todos en sus tiempos, en sus diseños, en sus celebraciones. Y es tan hermoso el tema del pan, porque Pentecostés sin Pentecostés Jesucristo establece el partimiento del pan, y habla de un pan que se parte, ¿sí? Este pan es con levadura, entonces, pero es el que tengo para mostrar en este momento de ejemplo. Y Jesucristo habla del partimiento del pan, y es algo tan hermoso lo que Jesucristo hace en la cena, porque nos dejó un acto profético tan sencillo: pan y el fruto de la vid, jugo de uva, vino, pan y vino. Que vino, sí, puedes conseguir el vino más costoso del universo, sí, pero también puedes conseguir el vino más sencillo, más económico, sí, puedes conseguir las uvas y machacarlas y licuarlas y hacer el jugo. Sí, o sea, nos dejó dos cosas tan sencillas para cenar con Él, recordarlo a Él, para proclamarle a todo el mundo que Jesucristo murió, sí, que entregó su cuerpo y entregó su sangre por nosotros, y dejó algo tan hermoso y tan precioso de una manera tan sencilla. Y saben que es algo tan impactante de las cosas que Jesús hace, de cómo nuestro amado, espero que nadie nos escuche mucho, las cosas que nuestro amado hace. Habla de que Él tomó el pan y lo partió, y lo dio a sus discípulos. Y es muy hermoso porque en medio de la tradición de los judíos, ellos hablaban del pan partido en la noche de la Pascua, porque ellos decían: no hay una persona tan pobre en Israel que no tenga acceso por lo menos a un pedazo de pan, a un pan partido. Entonces se consideraba que si tú tenías un pan entero, eras una persona que ¿sí?, tenías buenos recursos, ¿sí?, de tener un pan entero. Pero aún el más pobre podría ir a una tienda y comprar un pedazo de pan. Ya eso ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho. Hoy en día podríamos hablar del pan de 200 que podemos conseguir en la panadería, ¿sí? Entonces ellos decían: no hay persona tan pobre que no pueda conseguir un pan de 200 pesos. Entonces el pan partido representaba lo que llamaban ellos el pan de los pobres o el pan del pueblo. Entonces cuando Jesús parte el pan y toma ese pedazo de pan partido y dice: esto es mi cuerpo, y se lo da a sus discípulos y dicen: hagan esto en memoria de mí, está diciendo que no hay persona que sea tan pobre que no pueda tener acceso a Él. Que Él, el pan de vida, no es el pan de los ricos y el pan de los que pueden hacer un gran banquete. Que el pan de vida es el pan para todos, para todos, para todos. El pan de los pobres. Y yo me considero un pobre en espíritu, porque lo necesito tanto, lo necesito a Él. Y Él es nuestro pan. Aquellos de ustedes que están escuchando esta enseñanza y que se consideran descalificados, de pronto justo esta semana te peleaste con tu cónyuge, justo esta semana te peleaste con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, con un compañero de la universidad, de trabajo o del ex trabajo, con un cliente o con una persona que no te ha pagado, y te peleaste y no salió lo mejor de ti. Y dices: wow, sí, te sientes pobre en espíritu. En Él eres rico. Sí, Él es el que te llena, Él es el que necesitamos. Y cada vez que cometemos estas faltas, que nos sentimos que no hemos dado la talla del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nos sentimos tan pobres, y ahí es donde debemos recordar que Jesús es nuestro pan. O sea, por eso es que necesitamos a Cristo. No lo necesitamos solo para entrar en el reino, sino para permanecer, para caminar, para actuar, para caminar y andar en este reino, en su reino.
Y Él se identifica como ese pan. Y eso es tan hermoso porque Él hace las cosas tan sencillas. Entonces, en estos tiempos, ¿sí? Consigue pan, ¿sí? Y en la medida de lo posible consigue uvas para el jugo de uva, consigue vino si puedes conseguir vino, ¿sí? Y ya. O sea, la cena es algo tan sencillo lo que nos dejó el Señor. Ya luego la iglesia se reunía y entonces las personas que tenían más recursos traían alimentos diversos para celebrar la cena, se hacían los banquetes, se hacían las reuniones de amor, lo que viene a llamarse en la Biblia como el ágape, ¿sí? Esas reuniones de celebración del amor de Dios, y cada uno traía lo que podía, y que al unir lo que cada uno puede, pues se hace una gran fiesta, un gran banquete, y las personas que traen menos o que traen más, todas disfrutan de lo mismo y comemos de todo un poco. Sí, eso lo hemos hecho en la congregación. Creo que también extrañamos eso, ¿cierto? Pero el caso es que a la final lo que dejó Jesús es un acto profético muy sencillo, y Él se identificó como el pan partido, el pan al que todo el mundo puede tener acceso. Entonces no te autodescalifiques, no pienses que ha sido dejado a un lado. De pronto, si estás pasando por una temporada complicada en este momento, en que tu nevera está vacía, en que necesitas ayuda y has necesitado ayuda de los mercados de amor de la congregación, mira, aún en la escritura Dios daba provisión para ello. O sea, por eso en Levítico decía, no cieguen del todo. ¿Por qué? Porque van a haber personas que van a tener necesidad, ¿sí? Y eso hace parte de esos ciclos. Pero cuando el Señor permita que salgas de esta temporada, ¿sí? Que de pronto se puede sentir muy larga para algunos o para otros muy corta, cuando salgas de esta temporada y vuelvas a tener recursos, no te olvides, ¿sí? De dónde estuviste, y no te olvides de ayudar a aquellos que están en una situación como la tuya. Eso es importante, y eso era de gratis. El tema del pan, el caso es que el Señor es tan sencillo y es tan hermoso. Esta celebración, esta fiesta de las semanas, también se conocía como la fiesta de la entrega de la ley. Entonces, los judíos celebraban dos cosas el día de Pentecostés: la cosecha, ¿sí? Con toda llevar el pan y llevar los becerros y todo este tema de, sí, las 7 semanas que hemos estado cosechando, y presentar ese primer fruto de la cosecha al Señor de una manera tan sencilla con 2 panes. Celebraban eso, pero también celebraban la entrega de la ley por parte de Dios que se dio en el monte Sinaí con Moisés, y celebraban esa entrega de la ley por parte de Dios. No es coincidencia que se presenten 2 panes en Pentecostés y que Dios haya entregado 2 tablas con las leyes y los mandamientos a Moisés. Entonces se celebra esa entrega de la ley. Entonces, cuando llegamos a Hechos, y cuando llegamos a Hechos 2 y vemos todo el tema de que acontece en Pentecostés, empezamos a ver que había demasiada gente ahí reunida. ¿Por qué? Porque Pentecostés era uno de los 3 tiempos designados por Dios en los que todos los varones con sus familias debían presentarse en Jerusalén. Eso lo tenemos en Éxodo 23. Éxodo 23, 14 en adelante. Entonces, en Éxodo 23, 14 dice: 3 peregrinaciones al año celebrarán para mí. Observarán la celebración de los panes sin levadura. 7 días comerán panes sin levadura, como te ordené, en el tiempo señalado, en el mes de Abib. Es el primer tiempo. Abib, ¿qué significa Abib? Significa abrir, porque es cuando las flores empezaban a abrirse en primavera. Porque en él saliste de Egipto. No se presentarán ante mí vacíos. ¡Wow! ¿No se presentarán ante mí qué? Vacíos. También observarán la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año. ¿Cuál es la siega de los primeros frutos? Pentecostés. ¿Y cuál es la cosecha al final del año? El Sukkot, tabernáculos. Son 2 fiestas de la cosecha. En la primera se celebra la cosecha de lo que es cebada, trigo y todos estos granos. Y en la de otoño se celebra la cosecha de los frutos. 3 veces al año todos tus varones, versículo 17, compadecerán ante la presencia del Señor su Dios. 3 veces ¿qué? Al año. Y no se presentarán a mí con manos vacías. Se iba a presentar siempre con una ofrenda para el Señor. Entonces la gente
hacía su cosecha y demás, aún las personas necesitadas conseguían, ¿sí?, trigo y demás para hacerlo, y iban a Jerusalén, y todos iban en esta gran peregrinación a celebrarle al Señor y a celebrar la cosecha, y ninguno se presentaba con manos vacías. Y es tan hermoso porque ahí estaban todos ellos en Jerusalén, celebrando esto, celebrando que fue cuando se entregó la ley, cuando hubo ese gran estruendo en el monte, en el Sinaí. Vamos a Éxodo, vamos un poquito más en Éxodo, vamos a Éxodo 19. En Éxodo 19, cuando se presenta el Señor en el monte, en el 16 dice, Éxodo 19, 16, al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido del shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. ¿Qué empezó a pasar? Estaba el campamento a la orilla de ese monte, y ese monte empiezan a escuchar que se estremece, hay nubes, hay truenos, hay relámpagos, se escucha como el sonido de un soplar muy fuerte como de una trompeta, se empieza a ver un temblor, y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con el Señor y se ubicaron en la parte baja del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba. ¿Por qué? Porque había fuego y se veía así el humo que salía del monte. Porque el Señor había descendido sobre él en el fuego. Y su humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Y Moisés hablaba y Elohim le respondía con el trueno. Y está esta gran visión, esta visión tan temerosa que hizo que los israelitas más adelante le digan a Moisés: nosotros no queremos acercarnos ni subir al monte, eso está aterrador. Hay humo, hay fuego, se ve el temblor, se escucha la montaña rugir, se escucha en los cielos un sonido como de trompeta, hay relámpagos, hay trueno. Yo quiero que ustedes puedan imaginar esto. Y esa es la imagen que ven ellos. Con temor y temblor le dicen: nosotros no queremos subir, sube tú. Y es muy interesante porque aquí es cuando Moisés sube, luego hay una cena, ¿sí? Se entregan los 10 mandamientos, hay una cena y demás con los 70 ancianos, con Moisés, con Aarón y con los hijos de Aarón, y se presentan y está todo este estruendo, está toda esta majestad del monte del Señor, y ellos veían esto y escuchaban los truenos y veían esta majestad, esta manifestación de la gloria de Dios tan poderosa. Y es muy interesante porque, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque recuerden, esto es lo que tenían los hebreos en mente el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Entonces quiero que podamos ver cómo lo vivieron ellos aquí la primera vez, para que veamos qué había en sus mentes cuando ocurrió el Pentecostés y se cumplió la parte profética en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que todos ellos recordaban: la columna, el fuego, el monte, que humeaba, el fuego, los relámpagos, el sonido como de trompeta, la tierra temblando, se estremecía todo. Es muy chévere, es como una película, es muy bonito, es muy emocionante. Y ellos fueron testigos de todas estas cosas, el pueblo, Moisés, Aarón, sus 2 hijos. Y el Señor sube al pueblo, le dice que suban con los ancianos para hacer una comida, para que coman con el Señor. Y es muy interesante. En el versículo 7, ¿sí?, de Éxodo 19, desde el versículo 5 les dijo: ahora, habla el Señor, ahora pues, si de verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes serán objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Porque mía es que toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Entonces el Señor les dice: quiero hacer pacto con ustedes, ¿sí? Y llamó Moisés a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había ordenado. Y respondiendo a una todo el pueblo dijeron: haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Haremos todo lo que Dios ha dicho. Esto es espectacular. Esto es de estas perlas que son tan hermosas en la Escritura. El Señor va a hacer pacto con Israel. Y antes de que Él les diga en qué va a consistir el pacto,
que es todo lo que viene de capítulo 20 en adelante hasta el capítulo casi que 32, hasta el capítulo 31, porque el 32 ya entra otra cosa que vamos a hablar ahorita. Antes de todo eso, el Señor le dice, voy a hacer pacto con ustedes. Y ellos dicen, haremos todo lo que el Señor diga. O sea, pensemos por un momento. Cuando nosotros vamos a firmar un contrato, llámese de trabajo, de arriendo, de lo que sea. Cuando vamos a firmar una factura, cuando nos llega un envío, ¿sí? Lo que sea que nos digan que firmemos. ¿Uno dónde firma? Al final. Si tienes un contrato de varias páginas, tú vas a la última página, ¿cierto? Y ahí estás firmando, comprometiéndote a todo lo anterior. Y diciendo, ya lo leí, ¿sí? Como en las páginas web, que todos hemos leído los términos y condiciones, ¿cierto? Cuando decimos aceptamos. ¿Dónde está ese chulito? Al final. Al final. Porque esa es nuestra mente, nuestra mentalidad, ¿cierto? Occidental, nuestra mentalidad con la que hemos crecido. Leemos el contrato, vemos todo. Y si estamos de acuerdo, si nos queda claro, si no tenemos ninguna duda, si nos parece bien, firmamos. Y en la economía de Dios es totalmente a la inversa. En la economía de Dios, ellos dicen, haremos todo lo que el Señor diga, sin siquiera saber a qué le estaban diciendo que sí. Firmaron el pacto y dijeron, bueno, y ahora lo que el Señor diga. ¿Por qué? Porque en la economía de Dios, el pacto, el contrato, el pacto no se trata del contenido del mismo. Se trata de con quién estás haciendo el pacto. Algunos de nosotros lo hemos vivido cuando hemos hecho negocios con personas que amamos mucho, cuando nos hemos metido en ciertas cosas con personas que amamos, que conocemos de muchos años y que sabemos lo íntegras que son. Un apretón de manos es más que suficiente. Listo, vamos a hacer el negocio. Oye, pero no hemos hecho el contrato, no te he mostrado todo lo que implica. Tranquilo, confío en ti. ¿Por qué? Porque cuando hay confianza, cuando hay fe, se puede entrar en pacto. Eso es lo que diferencia un pacto de un contrato. El contrato depende del contenido. El pacto depende de las personas que lo están haciendo. Y esto es tan poderoso porque cuando Dios te dice, quiero hacer un pacto contigo, si tú le dices, bueno, pero ¿de qué se trata? Eso solo lo dice una persona que está tan altiva y tan orgullosa, que se cree mejor que Dios, que no está viendo que, o sea, el pacto con Dios, o sea, si Dios me ofrece que quiere hacer un pacto conmigo, ¿sabes lo que yo voy a decir? Sí, o sea, de una. O sea, si el Dios creador del universo te invita a entrar en pacto con Él, ¿tú qué vas a decirle? Bueno, pero ¿de qué se trata? A ver si acepto o no. Como si fuera un negocio, como si te estuvieran ofreciendo una crema o un producto, como si te estuvieran ofreciendo unas multivacaciones o, ¿sí? Un plan de internet. Y, ¿sí? O sea, con el Señor no es así. Nosotros estamos acostumbrados a manejar todo de esa manera. Es tan así que nosotros muchas veces, y todos nosotros lo hemos hecho porque es parte de nuestra cultura, cuando una persona se va a convertir, queremos que tenga súper claro de qué se trata seguir a Jesús, para que pueda decir sí a conciencia. Cuando se va a bautizar, queremos darle el curso del bautismo para que tenga súper claro con su mente de qué se trata todo lo que se está comprometiendo al bautizarse. Pero cuando vamos a la escritura, la gente se convertía y se bautizaba. Y luego se le explicaba. Lo tenemos ahí. Se convirtieron, se bautizaron y luego empezaron a aprender acerca de la doctrina de los apóstoles. Se les empezó a hablar más acerca de Jesús, a profundizar en su fe. Entonces no estoy hablando de que no deba haber discipulado, enseñanza, no. Estoy hablando de que cuando Dios te está llamando, o sea, Dios te está llamando, o sea, tú no debes pensarlo dos veces. Por eso es que cuando Jesucristo se le apareció a sus discípulos, pues se le apareció, me refiero cuando en los evangelios estaba en vida, fue a ver a sus discípulos, fue a estar con ellos, fue a llamarlos. Jesucristo llega y les dice, ven y sígueme. Y ellos al instante le preguntaron, bueno, pero ¿de qué se trata seguirte? Bueno, pero si te sigo, ¿qué va a pasar? Bueno, pero ¿y te vas a encargar de mi comida? ¿Quién va a pagar por mis gastos de representación? Bueno, voy a dejar al lado mi barca, voy a dejar a mi papá y no voy a seguir pescando, le preguntó Juan. Entonces, ¿pero tú me vas a dar algo en retribución? O sea, nosotros preguntaríamos todos los términos y condiciones, pero Jesús dice, ven y sígueme. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante el puesto de impuestos, se levantó y empezó a seguirlo.
¿Por qué? Por causa de quién los estaba llamando. Por causa de quién los estaba llamando. Y sabían que si Él los estaba llamando, valía la pena, valía el esfuerzo, valía todo. Valía el costo, valía la inversión. ¿Por qué? Porque Él los está llamando. Y así sucede en nuestra vida. Entonces aquí es hermoso porque Dios les dice, quiero hacer pacto con ustedes, y ellos dicen de una, todo lo que el Señor diga, eso haremos. Eso haremos. Respondiendo a una, todo el pueblo dijo, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y esto es precioso. ¿Por qué es tan precioso? Porque todo esto es lo que acontece, ¿sí? Lo que ellos recuerdan en Pentecostés. ¿Por qué es tan precioso? Porque cuando Dios nos llama, nosotros debemos reconocer quién es Él, y que si Él nos pide algo, Él nos va a dar la fuerza para hacerlo, y que debemos hacer todo lo que Él nos hable. O sea, esta es la respuesta que debe tener todo hombre, toda mujer espiritual delante de Dios. Cuando Dios te llame a una misión, cuando Dios te llame a algo, si tú empiezas a preguntar todos los detalles, de pronto es porque no estás confiando mucho en Él, no confías mucho en Él. Esto pasa en los matrimonios cuando la relación se empieza a degradar. Cuando la relación está muy bien, ¿sí? Cuando seguimos de amores, cuando tenemos viva la llama del amor, la hemos mantenido viva, nos hemos cuidado el uno al otro, nos tratamos bonito el uno al otro, nos hemos cultivado el amor en el hogar. Cuando alguno le dice, en especial cuando el esposo le dice a la esposa, ven mi amor, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal viaje, ella de una dice, listo. O sea, sí, no sé de qué se trata, pero listo. ¿Por qué? Porque confía en Él. Cuando la relación se deteriora, cuando hay queja, reclamo, cuando hay cosas por arreglar, hay falta de perdón porque se ha hecho daño y nos ha pedido perdón, nos ha hecho restitución y demás. De pronto el cónyuge le dice al otro, ven, vamos a hacer tal cosa. Y la otra persona dice, ven, ¿y por qué? Pero no, pero acá. Y empieza a decirle todos los peros de por qué no. Si eso acontece en tu relación, llámese con tus hijos, con tus papás, con tu cónyuge, es porque la relación, algo ha pasado ahí en la relación, ¿cierto? Porque la relación no está al 100% y es necesario que eso sea arreglado. Entonces, cuando Dios te llama a hacer algo, y si hay quejas, si hay cosas en tu corazón, tú debes evaluar cómo está tu relación con Dios. ¿Qué es lo que está aconteciendo que no confías en Dios? ¿Por qué no confías en que Dios vaya a tener el control? ¿No confías en que Dios vaya a hacer algo? ¿No confías en que Dios se va a encargar de ti, de tus necesidades? Preguntas que nos debemos hacer. Entonces es hermoso. Entonces aquí ellos comieron y bebieron con Dios, pero eso está más adelante, eso está en Éxodo 24. Aquí se habla del decálogo en Éxodo 20 y los 10 mandamientos, perdón. ¿Sí? Empieza a dar una serie de leyes el Señor en Éxodo. Y continúa, habla de las fiestas, habla de la sangre. Y en el versículo 24 es cuando tienen esta gran cena, esta gran comida con los 70 ancianos. Y en el versículo 24, verso 7, nuevamente ellos dicen, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. Cumpliremos y obedeceremos, ¿qué? Todo lo que Yahweh habló. Fue lo que dijo el pueblo en ese momento. A mí me parece tan impactante que subieron a este monte que humeaba. ¿Sí? Nos dice el versículo del capítulo 24 de Éxodo, nos dice el versículo 9, y subió Moisés con Aarón, con Nadab y con Abiú, los hijos de Aarón, y 70 del consejo de ancianos de Israel, vieron el lugar donde se había situado el Elohim de Israel, y debajo de sus pies había un enlosado de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos. Y no faltó ninguno de los escogidos de Israel, y fueron vistos en el lugar de Yahweh Elohim, y comieron y bebieron. ¿Y comieron y qué? Y bebieron. Y le dijo a Moisés, sube al monte ante mi presencia y permanece ahí, te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirlos. Y esto me parece tan tremendo, porque Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos subieron, estuvieron más cerca de la presencia del Señor que cualquier otro.
Moisés estuvo viendo al Señor cara a cara durante 40 días. Me toca interrumpir por causa del timbre. Bueno, ya regresé. Es el tema de estar en casa. Pero es el tema que todos vivimos, ¿no? O sea, a veces, de alguna manera, el servicio y todo se vuelve como tan formal, pero se nos olvida que sí, o sea, que es importante el congregarnos, definitivamente, el celebrar. Pero muchas de las celebraciones en los primeros siglos, en especial cuando fue destruido el templo, fue en las casas, ¿sí? En medio de ese compartir, reír, llorar, estar juntos, tener momentos solemnes definitivamente, momentos de mucha seriedad, también momentos de reír, de llorar, hay un tiempo para todo. Y momentos de interrupciones, porque si estábamos con los niños. Hoy en día la iglesia, o sea, esto es tan hermoso lo que está aconteciendo porque nos ha mostrado que nuestra fe debe ser genuina, sencilla, hermosa, poder tenerla en la casa como la tenemos en el edificio donde nos congregamos, cuando estamos con la congregación y demás, ¿sí? Saber que las interrupciones hacen parte de la vida, porque a veces buscamos como crear un ambiente y una atmósfera como tan estéril, como que ponemos a los niños aparte para que no interrumpan, ¿sí? O sea, como que buscamos aislar las cosas para que no haya ruido, y de alguna manera empezamos a crear una relación un poco artificial con Dios. Y luego nos preguntamos por qué entre semana no actuamos como cristianos. Sí, es porque creamos un ambiente tan estéril, como tan diferente a todo lo demás, que no nos enseñamos a aprender a disfrutar de la presencia de Dios y estar en comunión con Él, a pesar de las interrupciones. Me interrumpen, pero luego continúo y continúo en la presencia del Señor. Sí, o sea, como que a veces se vuelve como tan místico la cosa, de alguna manera, y perdemos ese relacionarnos. Y es hermoso porque, volviendo al pasaje, aquí el Señor los invita a comer y a beber. ¿Qué están haciendo? Están celebrando el pacto. Israel veía este día como el día en que Israel tuvo el pacto matrimonial con Dios. Entonces, en la celebración de Pentecostés, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la entrega de la ley, porque Dios les dio la ley, y la fiesta de la celebración del pacto matrimonial con Dios, de que Israel los escogió como su pueblo escogido, como les dice en Oseas, como la amada, la llevé al desierto y le hablé a su corazón. Y es hermoso y precioso, pero lo que me impacta es que los hijos de Aarón, Moisés y Aarón, están ahí, ven la presencia del Señor, ven este ruido, este estruendo, ven la majestad del monte, ven el fuego, ven el piso de zafiro, tienen un encuentro con Dios. ¿Y saben algo? Muchos de nosotros hemos tenido encuentros con Dios, pero yo no he tenido un encuentro de esa manera, ¿sí? O sea, no he tenido un encuentro así, ¿sí? Cara a cara de esa manera tan, ¿sí? Explosiva. Y ¿saben algo? Yo por mucho tiempo yo le decía al Señor, Señor, si yo tuviera un encuentro así contigo, yo sé que yo nunca dudaría más, nunca perdería mi fe, nunca dudaría de ti. Y yo le oraba, yo me arrodillaba, me acuerdo, yo le oraba al Señor diciéndole, Señor, permíteme verte, percibir tu presencia, permíteme verte aquí en mi habitación y ver tu fuego descender y verte a ti y que te vea así como si ellos te vieron, ver la zarza ardiente, ver, sí, ese estruendo, permíteme verte con mis sentidos físicos, porque yo sé que si te veo con mis sentidos físicos mi vida ya cambia por completo y no voy a volver a caer en los pecados que caía antes. Y esa era la manera en que yo le oraba al Señor, creyéndolo de esa manera. ¿Y por qué me sorprende esto? Porque miren que la manera en que Israel fue testigo del poder de Dios con sus sentidos físicos, en la manera en que vieron a Dios, sí, casi que cara a cara, entre comillas. Cierto que Moisés estuvo en la presencia del Señor al punto que su rostro se transfiguró, que Aarón y sus hijos estuvieron delante del Señor y dijeron, haremos todo lo que tú digas, y comieron y bebieron delante de Dios. Y muchos de nosotros hemos dicho, si yo tuviera un encuentro así con Dios, yo sé que mi vida ya nunca sería la misma. Y eso es una mentira. Lo vemos en el propio pueblo de Israel. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ¿qué terminan haciendo? Ofreciendo un fuego extraño delante del Señor. En vez de tomar fuego del altar del sacrificio como debían tomarlo, tomaron fuego de quién sabe dónde y lo ofrecieron y fueron consumidos delante de la presencia del Señor. Desobedecieron a Dios después de haber escuchado esto. A Aarón
a Aarón en el capítulo 32, o sea, en tan solo, ¿cuántos vamos? Estamos en el 24, en 8 capítulos más adelante, Aarón va a estar construyendo un becerro de oro. Después de haber estado delante del monte del Señor, del fuego, del trueno, de los relámpagos. Moisés más adelante le va a pegar a la piedra, desobedeciendo desobedeciendo el mandamiento del Señor, y le va a pegar a la piedra. Y los 70, ni hablar, el resto del pueblo que cayó ahí en murmuración en el desierto y demás, pero haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y ellos estuvieron delante del monte que humeaba, delante de los truenos, delante de tanto fulgor. Y podríamos decir, uy, eso debe llenarte del temor del Señor. Debe llenarte del temor del Señor de tal manera que tú nunca en la vida quieras pecar. Pero eso no es tan así, porque ellos en pocos capítulos comenzaron a pecar, a desviarse, a murmurar, hicieron el becerro de oro, y no solo fue que hicieran el becerro de oro, hicieron una orgía inmunda para celebrar su becerro de oro. O sea, se alejaron por completo de lo que habían dicho que haremos y guardaremos. Y nosotros creemos a veces que teniendo una experiencia física externa con Dios va a provocar un cambio interno en nosotros. O sea, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero seamos sinceros, nosotros podemos decir que tenemos temor de Dios, pero eso no nos ha impedido cometer pecados en muchas ocasiones, a pesar de que sabemos que no le agrada a Dios. ¿Y por qué es tan impactante esto? Porque en Pentecostés se dieron hechos muy parecidos a estos, pero Dios vino a marcar una realidad interna. Para que lo externo, las cosas externas no pueden hacer, nosotros por medio del Espíritu Santo en nosotros lo podamos llevar a cabo. Ellos tuvieron acceso a la presencia misma del Señor, ¿sí? Pero cara a cara, todo fue externo. Y nosotros, después de Pentecostés, tenemos acceso al Espíritu de Dios en nosotros, y muchas veces menospreciamos que tenemos un escalón, un nivel mayor que al que el propio Moisés pudo aspirar. Moisés tuvo relación cara a cara con Dios, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios habitando en nuestro interior, y eso es lo que marca la diferencia. Entonces aquí se da esa entrega de la ley, se da ese pacto con ellos en medio de esta nube, en medio de este monte que humea, que tiene fuego, que es estruendoso, que tiembla y demás. Y luego empieza en el capítulo 25 en adelante a dar todos los lineamientos de cómo va a ser el tabernáculo, de cómo va a ser la casa de Dios. Y todo esto se da en el marco de esa temporada, ¿sí? De la entrega de la ley, de lo que ellos recordaban en Pentecostés. Y llega el capítulo 32, donde la embarran, ¿sí? Algo interesante ahí en el capítulo 32 es que en el capítulo 32, capítulo 32, se me perdió mi versículo. Versículo 28. Versículo 27. No, es de más atrás, pero bueno. Después del becerro de oro, Moisés se levanta, voy a dar el resumen, y dice: los que estén por el Señor y por su pacto, háganse a mi lado. Y la tribu de Leví se dice que es la que se levanta y se hace al lado de Moisés. Y ahí Moisés indica a la tribu de Leví que maten a los que están en medio de su celebración, de su orgía, de todas estas inmundicias, y dice que los maten. Y en el versículo 28 dice: y los hijos de Leví hicieron conforme al lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. ¿Cuántos cayeron del pueblo? Como 3,000 hombres. Y todos estos datos que he dado, ¿por qué son importantes e interesantes? Porque en Pentecostés se da una redención y se da algo muy diferente, incluyendo este dato de los 3,000 hombres. En este día, el día de la entrega de la ley, murieron 3,000 hombres por causa de la desobediencia.
En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene, se convierte en 3.000 hombres. Y es hermoso. Donde hubo muerte, ahora hay vida. Donde hubo rebelión y pecado, ahora hay redención. ¿Sí? Y hay un nuevo espíritu, el Espíritu Santo habitando en ellos. Entonces, con esto vamos a Hechos 2. Y en Hechos 2 es precioso. ¿Sí? Muchos hablan de Pentecostés, incluso me da risa que aquí en la propia Biblia textual, el título que colocan, que no está en la escritura, es un título que colocaron los traductores, dice, nace la iglesia de Dios. O sea, esa es la frase más absurda que he leído en toda la Biblia textual. Bueno, no, hay otras, pero, perdón, no es el motivo de la predica. Esa es una frase tan absurda porque la iglesia de Dios nació en el corazón de Dios, hace parte de Dios y nació, sí, desde lo eterno, nació desde los cielos, nació desde antes de la fundación del mundo, porque la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. O sea, sí, está Cristo y luego Cristo dio luz a su iglesia. O sea, la iglesia de Dios no nació aquí. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. La iglesia de Dios hace parte de un gran plan de Dios que viene de mucho más atrás. Pero es interesante porque muchos cristianos igual celebran como Pentecostés como el nacimiento de la iglesia, lo cual diría que la iglesia entonces solo tiene 2000 años. ¿Y qué hacemos con el resto de historia bíblica? ¿Sí? O sea, hay mucho más allá. Pero bueno, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, estoy en Hechos 2, y de repente llegó del cielo un estruendo, como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén varones judíos piadosos provenientes de toda la nación debajo del cielo. ¿Por qué? Porque era la fiesta de la cosecha y una de las 3 convocatorias donde todos los hombres, junto con sus familias, debían presentarse en Jerusalén. El Señor no hace nada al azar. Y Él ya había dejado ese mandamiento para que fueran testigos de este momento donde se iba a cumplir aquello que era tan solo una sombra. Y tantas cosas acontecen aquí. Así como ese monte humeaba con fuego, ahora el fuego se presentaba sobre cada uno de estos montes, que somos nosotros, que son los discípulos del Señor, sobre cada uno de estos 120. Así como viento impetuoso y como ese temblor que estremeció la tierra y demás, con esos estruendos como de relámpagos estaban sobre el monte, ahora se presentaron sobre estas personas. ¿Y si ven la imagen? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto es tan espectacular porque ahí ellos empiezan a hablar otras lenguas. Entonces, cuando ocurrió este estruendo, dice el versículo 6, la multitud se reunió y estaban confusos, así como se reunieron al monte Sinaí. En esta ocasión se reunieron ahí al aposento alto y empezaron a escuchar estos estruendos y a ver este espectáculo y estas lenguas como de fuego sobre estos hombres. Y estaban asombrados y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué los escuchamos hablar nosotros en la propia lengua en que nacimos? Y estaban hablando, ¿cierto? En sus lenguas. Y, versículo 11, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo entra a la vida de una persona, si esta persona no puede hacer otra cosa que hablar de las maravillas de Dios. Y esto es precioso. Y estaban todos asombrados, versículo 12, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Pero otros, haciendo burla, decían, están llenos de mosto. ¿Qué es lo espectacular aquí? Bueno, muchas cosas, pero con respecto a lo que estaba hablando hace un momento de lo último de lo externo versus lo interno, el Señor establece la realidad y es que nos da el espíritu interno para que obre en nosotros aquello que lo externo no puede obrar. O sea, Israel estuvo frente a la presencia misma de Dios y con terror de ver todo lo que pasó en el monte, pero eso no les impidió pecar unos días después. No les impidió hacer un becerro de oro y volver a sus maneras antiguas. ¿Por qué? Porque no había una transformación interna, porque no salió Egipto de su corazón.
en el plan de Dios, en la dinámica de Dios, la única manera en que ocurren estas transformaciones es por medio del Espíritu Santo viniendo dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Y es lo que acontece aquí. El Espíritu se presenta como fuego sobre cada uno de ellos y establece: este es el nuevo monte. Y ahí se establece: esto es un nuevo pacto. Esto hace parte de ese nuevo pacto, de ese nuevo monte. Donde antes las leyes y los mandamientos eran externos, en Jeremías 31 se nos dice que en el nuevo pacto las leyes y los mandamientos de Dios, ¿cierto?, van a ser colocadas. Dice: colocaré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Y es muy interesante, porque uno pensaría que él en el corazón no se escribe. Uno diría: escríbelas en la mente, porque lo mental va con lo mental, ¿no? La escritura. Y ponlas en el corazón. Pero la dinámica de Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Sí, y dice: tu mente necesita que yo ponga la ley ahí. Y tu corazón necesita tenerlo escrito. ¿Por qué? Porque el corazón es muy emocional y se olvida. Entonces necesita que quede escrito para que no se olvide de la ley. Y es hermoso porque así como 2 tablas de piedra fueron entregadas en el monte, ahora nuestra mente y nuestro corazón se convierten en esas 2 tablas donde han sido escritos y depositados los mandamientos de Dios. ¿Y por qué Jeremías 31 dice que se van a colocar los mandamientos en la mente y en el corazón? Porque son los mandamientos de Dios, hacen parte de ese pacto. Este es el día en que ellos decían: estamos celebrando la entrega de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá, la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios se veían como una instrucción, un camino a seguir, para seguir ese pacto matrimonial. Era el camino para los hijos, para seguir ese pacto como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y era la instrucción. Ellos decían: este fue el día en que Dios nos dio el regalo más maravilloso que le daba a la humanidad, su ley. Y así lo ven los judíos, como que la ley es el regalo más hermoso y maravilloso que Dios le ha entregado a la humanidad. Ellos dicen en medio de sus fábulas y demás que Dios quiso entregarle la ley a otros pueblos, pero no aceptaron, y solo los judíos aceptaron, y sin merecerlo, pero la aceptaron y se les dio la ley. Es un regalo inmerecido, es un regalo que Dios da, el tomar a una nación y decirle: mira, esta es la manera en que quiero que andes. Y lo hizo con los hebreos, siendo esclavos y todos los demás, y los estableció como su pueblo y les dio ese regalo, la ley. Entonces en Pentecostés ellos se llama que es esa fiesta del regalo de Dios, cuando Dios entrega su regalo más maravilloso, la manera de vivir correctamente, la manera de vivir como humanidad, su ley. Y venimos aquí a Hechos 2, a Pentecostés, y el Señor entrega su regalo más hermoso, su Espíritu Santo, para que nos guíe en toda verdad, para que nos enseñe todo lo que Jesucristo ha dicho y enseñado, para que podamos vivir en la instrucción de Dios, vivir como Dios manda. ¿Y qué manda? Su Espíritu Santo. O sea, en un monte, miles de años atrás, Él les entregó el regalo más preciado que ellos podían recibir en ese momento, la ley externa. Y aquí, en un aposento alto, Dios nos entrega a nosotros, a todos nosotros que creemos y créelo en el nombre de Jesús, nos ha entregado lo más valioso que tiene, su Espíritu mismo, el Espíritu Santo, y lo ha depositado en nuestra mente, en nosotros, y ha colocado su ley en nuestra mente y la ha escrito en nuestro corazón, y ha colocado lo más preciado que tiene internamente en nosotros, para que podamos vivir y andar. Por eso al Espíritu Santo en Gálatas se le llama el tutor. ¿Qué es un tutor? Un tutor es aquel que está con el niño, con el joven, y le enseña todo acerca del negocio de la familia, todo acerca de cómo se mueve la empresa, cómo se mueve el negocio, cómo se mueve esto y lo otro. Un tutor es uno que enseña, que instruye. Y el Espíritu Santo se llama nuestro tutor, el cual está desde nuestro interior enseñándonos e instruyéndonos. Y es el regalo más maravilloso que hemos podido recibir, y lo recibió la iglesia en Pentecostés. Y esto es parte de lo que celebramos. Así como los judíos en una noche como hoy están celebrando que Moisés recibió la ley y las tablas de la ley, nosotros, iglesia, tenemos que celebrar que hemos recibido el Espíritu Santo dentro de nosotros y que se nos ha dado todo el poder en Él para ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Un pequeño paréntesis, una pequeña perla muy sencilla.
en la escritura, en los evangelios. Nosotros todos hemos leído acerca de los espíritus inmundos y espíritus impuros. ¿Cierto? Habla de espíritus inmundos y espíritus impuros. ¿Qué hace un espíritu inmundo o un espíritu impuro? Pues te contamina, te llena de impureza. ¿Cierto? O sea, un espíritu inmundo, ¿de qué te va a llenar? De inmundicia. Un espíritu impuro, ¿de qué te va a llenar? De impureza. Ok. Y Dios nos da lo que Él llama el Espíritu Santo. Si yo con un espíritu inmundo me lleno de impureza y de inmundicia, de pecado, de lujuria y todo lo que eso implica, ¿cierto? Que no es el tema de ahorita. ¿Por qué el Espíritu se llama el Espíritu Santo? Miren que no se llama el Espíritu Perdonador para llenarnos de perdón. No se llama el Espíritu de perdón. No se llama el Espíritu de remordimiento para llenarnos de remordimiento. Tampoco se llama ni siquiera el Espíritu de arrepentimiento para llenarnos de arrepentimiento. Tampoco se llama el Espíritu de fe para llenarnos de fe. Muy interesante. Tampoco se llama el espíritu de conocimiento. Para llenarnos de conocimiento mental la cabeza, no necesitamos eso. Algunos de nosotros tenemos demasiado conocimiento y ese es un problema. La letra mata, el espíritu vivifica. Lo llama el Espíritu Santo. Luego sí viene el conocimiento, el poder, todo lo demás, pero el nombre principal es el Espíritu Santo. ¿De qué nos quiere llenar Dios? ¿De qué nos quiere impregnar Dios? De su santidad. Por eso te dio el Espíritu Santo, para que seas santo como Él es santo. Y eso es hermoso. ¿Cuál es la marca de una persona llena del Espíritu Santo? Que está en un proceso de avance, en una búsqueda continua de la santidad. Puede que tropiece, pero se levanta y continúa avanzando en el proceso de santificación. Esa es la marca de una persona llena del Espíritu Santo. Una marca de una persona llena del Espíritu Santo no es que hable en muchas lenguas, es que por lo menos controla la única que tiene. Hay personas que añoran hablar en lenguas. Oye, ni siquiera has podido lidiar con la que tienes y ya quieres ahora también empezar a tener que lidiar con la otra. O sea, controla la lengua que tienes, sí, y el Señor te dará otros lenguajes. Definitivamente hace parte de sus dones. Nosotros somos muy a lo externo, así como los israelitas en su momento. Nosotros buscamos lo externo. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo o una persona llena del Espíritu Santo es una que habla en muchas lenguas, que se vea súper santa, que todo lo externo. Y resulta que Dios viene a hacer algo interno. ¿Quién es una persona llena del Espíritu Santo? Una persona que da el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos dice Gálatas 5, ¿cierto? 24 y 25. El fruto del Espíritu Santo. Y es muy bonito porque hemos venido hablando del amor. ¿Y cuál es la primera señal del fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor. Lo primero, el amor. El camino más excelente, lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es la manifestación de su esencia, lo que Él es en nosotros. Y nosotros queremos muchas veces lo externo. Señor, dame para que yo ore y la persona se sane, dame sentir fuego en las manos, dame sentir tu presencia, ver la nube, ver el humo, todo lo que los israelitas vivieron. Y aquí que el Señor se manifiesta y coloca el Espíritu en nosotros. Y dice, la relación que antes era externa ahora va a ser mucho más íntima, interna. Miren, nosotros tenemos un privilegio que ni siquiera Adán tuvo. El primer hombre, la primera mujer tuvieron una relación cara a cara con Dios. Aún los discípulos de Cristo, mientras Él estaba con vida, tuvieron una relación cara a cara con Dios. Nosotros tenemos el privilegio de tener la relación porque Jesucristo murió y resucitó y ha enviado su Espíritu, una relación interna con Dios, de intimidad, de ser uno con Dios. O sea, tenemos un privilegio que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Aarón, ni David, ni Samuel, ni Elías, ni Eliseo con su doble porción tuvieron. El Espíritu de Dios habitando en nosotros y produciendo santidad en nosotros.
Lo externo no te va a ayudar a ser más santo, ya que Cristo sea formado en ti. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es interna, es dentro de nosotros que Él deposita su Espíritu, para que podamos hacer esa obra de santificación, esa obra de seguir ese proceso de santidad delante de Él, de avanzar delante de Él. Miren a los apóstoles. Pedro vio cara a cara a Jesús. Pedro testificó de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la noche en que fue entregado, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces e insultó a todos a su alrededor, empezó a decir maldiciones y demás. ¿De qué le sirvió ver a Jesús cara a cara? No de mucho. Y no estoy diciendo esto para menospreciar el ver a Jesús cara a cara. El Señor sabe lo que estoy hablando y cómo le estoy hablando. Estoy hablando de que aún el Señor sabía que estos hombres necesitaban el Espíritu Santo, que era el que les iba a dar el poder para ser testigos de Él. Por eso, ya estamos en la recta final. Hay mucho por decir, pero no hay el tiempo para hacerlo. Bueno, en esta ocasión sí hay el tiempo, pero en esta ocasión no tenemos el tiempo. Versículo 8 de Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Eso es tan poderoso. Dice, recibirán poder. ¿Qué es el poder? ¿Para qué? Para ser testigos. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu que es santo, el Espíritu que obra santidad. ¿Y el poder para qué? Para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo hermoso de esto? Dios nos da el Espíritu Santo no para que testifiquemos, sino para que seamos testigos. Cualquier persona puede testificar. Seamos sinceros, ocurre un accidente en la calle y ahí por ahí se preguntan a los testigos: ¿usted vio? Sí. ¿Qué vio? No, yo vi que el carro lo chocó esto y lo otro. Sí, cualquier persona puede testificar. ¿Qué es testificar? Hablar de algo que ha visto. Pero Él dice, ustedes van a recibir poder, ¿cierto? El dunamis, el poder de Dios, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Por qué? Porque en la dinámica de Dios no se trata de lo que tú hablas, se trata de lo que tú eres. Me serás testigo. O sea, tu vida, el Espíritu Santo va a obrar en ti santidad, va a obrar en ti de tal manera que tú vas a ser un testimonio viviente. Y sí, en base a ese testimonio vas a hablar, porque lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocamos, lo que palparon nuestras manos, de eso hablamos, de eso testificamos, de lo que somos. Los fariseos, Jesucristo les dice, no se unten de ellos y de su levadura, porque ellos enseñan pero no hacen. Su justicia, ustedes deben ser mayor que la de ellos, ustedes deben ser y hacer. Por eso Lucas aquí mismo en Hechos, cuando comienza, dice, en el primer tratado te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Uno debe hacer para poder enseñar. Y es tan hermoso, me serán testigos. El Espíritu Santo nos ha sido dado para obrar santidad en nosotros, para que seamos testimonio de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros. Él es el tutor que nos está conformando a la imagen del Hijo de Jesucristo. ¿Saben algo? Esto es otro paréntesis, pero es bonito. No sé por qué. Hay tantas cositas que el Señor puso en mi corazón, el aprovechar para compartir con la congregación. Espero que sean de edificación, de bendición, nunca de controversia, sino en serio de edificación para tu vida y para tu caminar con el Señor. Pero son cositas que se deben decir, alguien debe decirlas y nos toca a veces decirlas a nosotros. Muchas personas creen que una persona que está llena del Espíritu Santo es aquella que se pasa todo el día hablando del Espíritu Santo. Y esto sucedió ¿por qué? Por cierto personaje que hace unas décadas escribió un libro acerca del Espíritu Santo. Y es un personaje muy reconocido a nivel mundial en las iglesias, o era en su momento. Y él hablaba mucho del Espíritu Santo. Entonces la gente empezó a creer que una persona llena del Espíritu Santo es aquella que habla del Espíritu Santo. Nosotros somos mucho de copiar modelos. Por eso incluso hay perlas que a veces uno
recibe de parte del Señor y que a uno le da miedo compartirlas en estos espacios. Y suena raro, pero por favor, síganme la idea, no se desconecten justo en este momento. Hay cosas que el Señor te da, pero que tú sabes que si tú las dices, la gente las va a imitar. Por ejemplo, hace unos años muchas congregaciones empezaron a hablar del tema del reino, del evangelio del reino, pero no tenían una vivencia del reino de Dios. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A llamarle a todo reino. Vamos a tener nuestra reunión de reino, entonces ya no vamos a ser el discipulado, sino formadores del reino, ya no vamos a hacer esto, sino ya no nos vamos a llamar ovejitas de Dios, sino que ahorita nos vamos a llamar reyes y sacerdotes, somos de reino, tenemos que tener una prédica de reino, hay que tener profetas de reino, hay que tener ovejas de reino, hay que tener discípulos de reino. Como que creemos que hablando las cosas y poniéndoles el rótulo, ya las tenemos. Que hablando de ellas ya tenemos la realidad espiritual, pero así no funcionan las cosas. O sea, el reino es una realidad que se vive en nuestro interior, que es Cristo en nosotros gobernando, ¿cierto? Y en su iglesia. El caso es que hay cosas que a veces uno dice y desafortunadamente, como somos tan buenos para imitar, la gente las imita y entonces tú ya no sabes si esa persona lo está haciendo por imitación o por convencimiento. Es como el tema de identidad, ¿no? Cuando ya hemos hablado de que un edificio no es una iglesia, pero la gente igual lo sigue haciendo y diciendo. Y hay momentos en que uno dice, Señor, ¿para qué me pones a hablar de estas cosas y a decirlas si la gente no se continúa con otra? Cuando hablamos de que la adoración no es música, pero la gente sigue asociando adoración con música y adorar no es cantar, o sea, y hay como 11 enseñanzas, toda una serie de temas que el Señor nos permitió dar el año pasado en la congregación, pero que a veces me pregunto qué pasó con eso, o sea, ¿dónde quedó eso? Bueno, de pronto es para mis hijos y para nuestros hijos, sí, para la siguiente generación, que ellos no queden en el desierto y tengan realmente un cambio de mentalidad. Pero el caso es que hay cosas que a veces uno hace por imitación y no por realidad, y Dios quiere que no seamos imitadores externos, sino imitadores internos, con la realidad interna del Espíritu en nosotros. Entonces, la gente empezó a asociar que hablar del Espíritu Santo es hablar, sí, o sea, es ser una persona más espiritual. Incluso muchos de nosotros le hemos dicho que a veces al Espíritu Santo se le deja a un lado, que como que no se le da la honra que se debe, no se habla mucho de él. Pero ¿saben algo? La Escritura habla del Espíritu Santo, pero nunca le da un lugar como el que a veces nosotros le queremos dar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un tutor hermoso y precioso, el Espíritu de Santidad, el propio Espíritu del Señor, que nos han sido entregados para ser testigos y para llevarnos a Jesucristo y para llevarnos al Padre. Jesucristo dijo, no he venido para hacer mi voluntad y no he venido para darme gloria a mí, he venido para que ustedes conozcan al Padre. De igual manera el Espíritu Santo, sí, nos ha sido entregado para obrar santidad en nosotros, para que conozcamos al Hijo y para que por medio del Hijo conozcamos al Padre. O sea, siempre el centro es llevarnos al Padre. Por eso el centro no es el Espíritu Santo. Por eso el centro ni siquiera a veces es, o sea, ni siquiera, o sea, el centro de todo es Jesús, definitivamente. Pero Jesús cuando recibe todo el centro dice, miren al Padre. Por eso Él dice que al final de todas las cosas, todo se lo va a entregar al Padre. Porque todo es para el Padre, o sea, Jesucristo es el centro porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible y por medio de Jesucristo conocemos al Padre, porque nadie ha visto ni conocido al Padre, solo podemos conocerlo a través de Jesucristo. Entonces, la marca de una persona llena del Espíritu Santo, y esta es la perla que voy a decir que espero que no solo para que la gente empiece a imitarla sin la realidad interna, pero la marca de una persona llena del Espíritu Santo no es que esté todo el tiempo hablando del Espíritu Santo, es que está todo el tiempo hablando de Jesucristo, que su centro es Jesucristo, que es cristocéntrica, porque el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Jesucristo, viene a conducirnos a toda verdad, viene a enseñarnos y a recordarnos las cosas que Jesucristo ha dicho. O sea, el centro del Espíritu Santo es el Hijo y el Padre. Por eso dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu entre nosotros clama diciendo, Abba, Padre. O sea, el Espíritu Santo no está diciendo como, ay, no me miran a mí, no me miran a mí, no hablan de mí. O sea, el Espíritu Santo no quiere que tú en tus oraciones empieces a decir Espíritu Santo, todo se vuelve tan superficial y tan místico y tan vano. No, el Espíritu Santo quiere que tengamos esa relación con el Padre, con el Hijo a través de Él, ¿sí?
pero dándole a cada uno la honra de vida y concentrándonos en lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que más Dios anhela? Que escuchemos la voz del Hijo. Fue lo que pasó en el monte cuando Pedro estaba ahí con los discípulos, estaban Jesús con Elías y con Moisés, y estaba la gran voz del cielo. Y Pedro le dice: hacemos aquí unas carpitas para que nos quedemos aquí a compartir. Y la voz del cielo le dice a Pedro, y les dice a todos: este es mi Hijo, a él escuchen. O sea, hay un clamor desde los cielos que quiere que aprendamos a escuchar la voz del Hijo de Dios, sí, a través del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. Y en un día como hoy el Espíritu Santo descendió, y así como Dios entregó el regalo de la ley, ahora entrega el regalo del Espíritu Santo, ¿sí?, a su iglesia. Hace ese pacto matrimonial con nosotros, coloca sus leyes y mandamientos dentro de nosotros para que podamos cumplirlos, y el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Por eso dice más adelante la Escritura que el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones por medio del Espíritu que Él ha colocado en nosotros, de su Espíritu Santo. Por eso el primer fruto del Espíritu es el amor. Y Él quiere que tengamos esa relación sincera y esa vida genuina del Espíritu, que se obre santidad en nosotros. Y es tan hermoso, o sea, en la fiesta de la cosecha, la gente se presentó en Jerusalén llevando su pan, llevando sus primicias. Y quiero que puedan ver la escena celestial. Jesucristo, por medio del Espíritu, su Espíritu se presenta y lleva sus primicias. Estos 120 personas y estos 3000 más que se añaden ese día, y los presenta al Padre. Todos estaban llevando sus primicias, sus panes, ¿sí?, la primicia de la cosecha. Y el Espíritu de Cristo, que continuaba haciendo y enseñando, presenta a Dios la cosecha, la primicia de las cosechas, los 120, ¿sí?, de los que estuvieron con Él, y estos 3000 que llegaron de todas las regiones y que no habían escuchado a hablar de Él. Y en el capítulo 2, en el versículo 36 y 37, cuando Pedro les predica acerca de Jesucristo y les dice, ellos dicen: cuando oyeron esto, pues, fueron compungidos en el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿A quién les recuerda eso? Cuando ellos dijeron todo en el monte, los israelitas habían dicho: todo lo que Dios diga, eso haremos y eso guardaremos. Y ahora aquí en esta cosecha, en el verdadero monte de Dios que se presenta en Sion, en el fuego de Él sobre cada discípulo, en el Espíritu Santo, viniendo en este día de Pentecostés, otra vez se presenta esa pregunta: ¿qué haremos? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios anhela de nosotros? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para liberación de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame así. La promesa es para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame así. Entonces, amada iglesia, qué hermoso que se nos haya sido entregado el Espíritu Santo en un día como hoy. Y todos los días Jesucristo continúa llevando la cosecha. Por eso dice que el que da el crecimiento a la iglesia es Dios, y es el Espíritu de Cristo, y que dice que el Espíritu Santo sí es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, y que es el Espíritu Santo, ¿cierto? El don del Espíritu Santo, el regalo de Dios. Entonces es esa instrucción que Dios da, es ese tutor que nos da para conocer la instrucción que Él ha grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, para caminar en ella, para guiarnos a la estatura de Cristo Jesús. Y es algo que se debe vivir. O sea, no se trata de conocerlo mentalmente, de decir Espíritu Santo, no, se trata de vivir eso en la sencillez, ¿sí?, en la sencillez del Señor, así como la sencillez del pan, la sencillez del vino, de Él en nosotros. Que seamos personas siempre que nos dejemos guiar por ese tutor, por el Espíritu Santo en nosotros. Que todo lo superficial y lo vano y todas estas formas externas que sean secundarias, ¿sí? O sea, que cuando oremos por alguien, cuando oremos en algún lugar, que
que si no somos movidos a echar aceite, que nuestra fe no esté en el aceite y en lo externo. Es tan triste ver que con los israelitas la relación fue externa y no hubo fruto, pero luego se presenta el cumplimiento de todas las cosas con nosotros, con la iglesia. Es entregado el Espíritu Santo para que tengamos una relación interna de adentro hacia afuera y haya fruto. Entonces es triste cuando nosotros, teniendo la mejor relación y teniendo el interior, lo interno, el verdadero aceite que es el Espíritu en nosotros, el amor, o sea, teniendo todas esas cosas internas, a veces queramos regresar a lo externo y andemos por ahí con lo externo, queriendo derramar aceite, derramar vino. Y sí, son diseños de Dios, toda la teología que tenemos para defenderlo. Pero ¿saben algo? El Señor anhela lo interno, anhela la sencillez y anhela una relación interna por medio, sí, del Espíritu Santo que ha depositado en nosotros. Anhela obrar santidad en nosotros. El más comprometido con tu santidad es Dios mismo. Y si tú te has visto carente de santidad en este tiempo, si lo que ha salido de ti no ha sido santidad sino otra cosa, Dios ha dado provisión y es un don, es un regalo. En Lucas dice que Dios da gratuitamente el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lo que debemos hacer es simplemente creer y aceptar el pacto. Creer es un acto de fe. Entrar en pacto con Dios es creer, es tener fe. Fue lo que hicieron los israelitas cuando dijeron: queremos entrar en pacto, que tienes que confiar en que el más comprometido con tu situación es Dios. Tienes que tener esa relación interna con Él, lo que más anhelamos nosotros, lo que más anhelo yo, ¿sí? Con mis hijos, con los jóvenes que el Señor nos ha permitido compartir y con todas las personas que nos permiten ministrar. Es que conozcan a Dios y tengan una relación interna, que dejen atrás los ritos y las fábulas y lo externo, y puedan tener una relación interna, que podamos tener una vivencia diaria con Dios, que sepas que Dios no es el Dios de los domingos únicamente. Muchos cristianos, desafortunadamente, el día más importante de su semana es el día del culto, y lo más importante de su semana es el culto. Pero para las personas que son espirituales, el día más importante de la semana es el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo. ¿Por qué? Porque son todos los días y en todos los momentos donde el Espíritu Santo debe estar orando en nosotros, sin dejar de lado el congregarnos, sin dejar de lado los grupos de amigos. Me refiero que en todas las áreas donde nos movemos en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de residencial, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con los empleados, con los jefes, en todos esos lugares, esos son los momentos importantes y donde el Espíritu Santo continúa obrando en nuestras vidas y nos continúa enseñando, donde debemos estar apercibidos de que una mala reacción no es una cosa para ignorar, que debemos decir: Dios mío, sí, me falta, pero no es para echarnos látigo, sino para continuar siendo formados. Sí, hay un momento de recibir castigo y disciplina, hace parte. Dios castiga a sus hijos, sí, los disciplina, los forma, hace parte de. Pero hay otros momentos en que sí, en que debemos es avanzar. Entonces, que este sea un tiempo para compartir de la mano del Espíritu de Dios. Que en este Pentecostés pueda ser también un momento para preguntarnos y decir: bueno, ¿qué fruto le presento al Señor? ¿Sí? Es la época de la cosecha. ¿Con qué personas he compartido en este tiempo? ¿A qué personas he llevado delante de la presencia del Señor? ¿Les he dado a conocer del Señor? Sí, mi vida, ¿cómo está el fruto en mi vida? ¿Cómo está la cosecha en mi vida? ¿Sí? ¿Qué hay maduro ya en mi vida? Porque la época de la cosecha se cosecha cuando el trigo está maduro. Entonces, ¿qué áreas de mi vida ya están maduras? ¿Qué áreas de mi vida puedo decir: mira, Señor, sí? Me acuerdo hace unos años cuando me decían esto y yo reaccionaba re mal. Y ahora ni me doy cuenta, ahora me tiene que decir la gente: oye, ¿cómo te trataron de mal? Y yo, en serio, no me di ni cuenta. O sea, antes era un fosforito y ahora en esta área he cambiado. Ahora sí, siento este amor. Antes me era un amarrado y no daba, y ahora comparto, doy, entrego. Es la época de la cosecha, ¿sí? ¿Qué cosecha vamos a presentar? ¿Qué fruto le vamos a presentar? ¿Y cuál es el mayor fruto que el Señor anhela cosechar de nosotros? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? La bondad. Contra tales cosas no hay ley. Y la primera de ellas es el amor. Por eso el Señor, yo creo que nos ha insistido tanto, bueno, por medio de lo que el Señor me ha entregado, ha insistido tanto en el tema del amor. El pastor también esta semana
le ha dado mucho en el devocional de las 6 de la mañana al tema del amor. ¿Por qué? Porque es el eje central. O sea, a veces nos concentramos en todo lo externo, pero todo debe partir del amor, de una fe sincera, de la obra del Espíritu Santo dentro de todos y cada uno de nosotros. Es mi anhelo que en esta noche que podamos ser llenos y apercibidos de la presencia del Señor en nuestras vidas y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y podamos presentar esa cosecha y podamos madurar en lo que debemos madurar, porque es la época de la cosecha, es la época de madurar, de que cosas de niños queden atrás, ¿sí? Y de que maduremos, ¿sí? Que caminemos a la perfección, como dicen Hebreos, dejando los rudimentos de la fe, caminemos hacia la perfección. ¿Y cuál es la perfección? Cristo. Más de Cristo en nosotros, que seamos personas espirituales, que no aparentan ser espirituales, que no hablan como espirituales, sino que somos espirituales, que no tenemos que decirle a la gente lo espirituales que somos, que con vernos ven que somos testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que seas un testimonio vivo de Cristo y que el Espíritu Santo continúe viniendo sobre ti con gran poder, y no solo sobre ti, sino en ti, y que esa llama de su Espíritu sea avivada en el nombre de Jesús, en ti y en cada uno de nosotros. Que en esta época de Pentecostés, como descendieron las lenguas de fuego, que pueda descender un fuego especial del Señor sobre tu vida y sobre tu familia, pero que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo cada vez más, y que la llenura, la plenitud del Espíritu Santo sea tal cual, sí, que tu lengua sea controlada, que tu lengua realmente glorifique a Dios, bendiga a Dios y no sea utilizada para bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Que seas el dominio propio que da el Espíritu Santo sea una marca característica en tu vida, que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad de Dios sean lo que llene tu vida, en la plenitud de Dios, el estar completos en Él. Que Cristo Jesús sea formado cada vez más en tu interior y que puedas escuchar de una mejor manera en este tiempo y siempre la voz del Espíritu Santo, y que puedas obedecerle y que puedas decir: eso haremos y obedeceremos. Que te dejes guiar por este hermoso tutor, que aprendas a conocer más del Hijo, de Cristo Jesús y del Padre por medio del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo desde tu interior clame: Abba, Padre. Y que aquellos de ustedes, aquellos que aún no conocen a Dios como papá, que saben que Dios es su Padre acá, Dios es mi papá, o sea, en la mente, pero que no tienen una relación de padre a hijo, de hijo a padre con Él, puedan conocerlo, que puedan conocer a Cristo como su hermano mayor, que en Hebreos dice que no se avergüenza de llamarte su hermano, y que puedas ver que el privilegio más grande del universo, lo que tú necesitas, no es lo que te falta en la nevera o en la alacena o el recibo que toca pagar, el arriendo, esas cosas que nos acongojan a veces y nos sentimos asfixiados por las deudas, por las cosas que nos aquejan. Que eso no es lo más importante, que lo más importante, el tesoro más grande del universo es el Espíritu de Dios, y que ha sido depositado en nuestro interior. Y que si lo tenemos a Él, lo conocemos a Él, conocemos a Dios, conocemos a nuestro Padre, conocemos al Hijo, a nuestro hermano, conocemos a nuestro amado. Lo tenemos todo, y podemos tener todo por basura y dejar todo a un lado, todo lo externo, todo lo superficial, con miras de conocer cada vez más a Cristo Jesús y de ser formados a su imagen y a su semejanza. Salvados por la campana. Que Dios te continúe bendiciendo, y a la persona que está a tu lado, que Dios te continúe bendiciendo y que el Espíritu Santo te llene cada vez más y que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y si no tienes a alguien al lado, envíale un mensaje de ánimo, envíale un mensaje de exhortación, envíale un mensaje de celebración. Gloria a Dios, porque en un día como hoy el Espíritu Santo nos fue entregado y pasamos de tener una relación externa a una relación interna, real, hermosa y preciosa e íntima. Los extrañamos. Hasta la próxima.